Bueno, pues seguimos con la presentación. Voy a empezar por el título de la conferencia, La crisis posmoderna de la teoría literaria a los estudios culturales. Imposible, me parece a mí, que sería un curso sobre el humanismo sin que esté la filología presente. Es decir, el ser humano es también un ser de lenguaje o con lenguaje. Aquellos textos tan bonitos de Platón y de Aristóteles, en el que dice que no somos un grito, sino palabra. Por lo tanto, un curso sobre el humanismo no sería efectivamente completo si no estuviera la filología. Lo que pasa es que nos honramos con la presencia del profesor don Miguel Ángel Garrido Gallardo, filólogo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, catedrático de universidad. Él ha enseñado cursos regulares en la Universidad de Sevilla, en la de Navarra y en la Complutense de Madrid, aunque es joven, pero lo ha sido durante 35 años. Ha sido presidente de la Asociación Española de Semiótica, miembro del Comité Ejecutivo de la International Association for Semiotic Study, vocal asesor para Humanidades y Ciencias Sociales, miembro del Comité de Expertos de la Enciclopedia Italiana Fondazione Treccani, delegado de la Unión Académica Internacional, presidente de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, promotor del Instituto de Lengua Española del CSIC, director del curso de alta especialización en Filología Hispánica y de la Cátedra Dámaso Alonso de Cooperación de Universidades Americanas. En la actualidad, él ha dicho que llegó un momento que tenía, lo decía el otro día cenando con nosotros, 52 cargos. Aunque él hace una broma diciendo eso significaba que no me encargaba de ninguno de ellos. No hago nada en ninguno, no. Pero eso tampoco es verdad, porque ya veréis su fuerza y, por tanto, su compromiso y su responsabilidad. Pero en la actualidad, añado, es director del Diccionario Español de Términos Literarios y de la División de Cultura de la Fundación Internacional Obra Pía de los Pizarro, así como director de la nueva revista de Política, Cultura y Arte. Y además nos complacemos, además de lo dicho, es el premio Menéndez Pelayo 2016 que otorga esta universidad. Pues nada más, les dejo con el profesor don Miguel Ángel Garrido Gallardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Rielo por tenerme aquí, por estar en esta compañía. No sé si yo soy aquí un elemento extravagante, me parece que sí, por lo que diré a continuación. Esa magnífica conferencia que hemos tenido antes, yo le iba escuchando y decía, anda, pues sí, estoy conforme, estoy de acuerdo con todo. Pero luego me decía, pero antes de ayer leía una declaración extensa de la número 2 de Podemos, Irene Montero, y dije, pues Irene no está conforme con nada. Y mi conferencia va a explicar más bien lo que piensa Irene Montero que lo que pienso yo. Por aquello de que, bueno, no sé por aquello de por qué, porque efectivamente lo que piensa Irene Montero es pensamiento dominante. ¿Saben ustedes que el pensamiento dominante es aquel en una sociedad que se puede proferir sin ningún problema y en contra del cual no puede uno tomar posición sin hacerse violencia? Es evidente que esto es lo que dice antes de ayer Irene Montero, cómo uno se va construyendo a sí mismo, aunque a veces tenemos condicionantes anteriores y atávicos que hay que destruir. Es algo contradictorio con el concepto de educación que aquí hemos oído. Pero también es evidente
que no es una cosa moderna ni posmoderna. Ahora hablaré de lo que es la posmodernidad. No es moderna ni posmoderna, porque eso es sencillamente el relato eloísta del Génesis. Dice, en los primeros padres se plantean el asunto de el árbol de la vida, y dice Elohim, no comáis del árbol de la vida, porque entonces sabréis lo que es el bien y el mal. Es decir, sustituiréis lo que es el bien y el mal por lo que vosotros penséis o queráis en cada momento que sea el bien y el mal. Es una revelación misteriosa, se ha dicho aquí, y primigenia, que luego, efectivamente, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de los siglos y en el futuro, se irá reproduciendo. Se irá reproduciendo. Una experiencia que tenemos los que somos aquí ya ancianos decadentes, que soy anciano decadente yo, y algunos más jóvenes de anciano decadente aquí, tienen la experiencia histórica de que todo se puede cambiar, todo para bien y para mal. Por poner un ejemplo, en el siglo XX nadie pensaba, unos días antes de la caída del muro de Berlín, que el marxismo, pensamiento dominante a la sazón durante, vamos a decir, 70 años del siglo XX, se iba a deshacer como un azucarillo. Pero no muchos pensaban, algunos sí, Wojtyła, por supuesto, con esa lucidez que tenía, que eso no hacía desaparecer los problemas, sino que se iba a sustituir por un problema de materialismo más hondo y mayor que el que dejábamos, atrás. Es palabra a los jóvenes desde el balcón de la Nunciatura, del Palacio Arzobispal de Cracovia. Dicho todo esto, ¿qué quiero yo transmitirles a ustedes? Lo que quiero transmitirles es la experiencia en mi asignatura y decirle cómo se ha transformado mi asignatura en los últimos 50 años. Esta asignatura, en fin, en todo el mundo, esta asignatura en la que algo modestamente he contribuido, al final del siglo pasado, la mayor producción en volumen, teoría de la literatura, la mayor producción en volumen de todo el mundo se daba en español y en España. ¿Cómo ha cambiado en esta nueva civilización que llamamos posmoderna? Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando en 1950 teoría de la literatura llegó a ser un nombre de cátedra, que lo que quería decir es sustituyamos el paradigma de principio del siglo XX por el cual la literatura, como otras disciplinas humanísticas, lo que se podía hacer con ellas académicamente era historiarlas. Y esto es tan así como que, no me dejará mentir don Ramón Menéndez Pidal, cuando aquí, en esta universidad, fundando esta universidad, funda también el Centro de Estudios Históricos, que no quería decir un centro para historia, sino lo que hoy llamaríamos un centro de humanidades. Eso, a mediados del siglo XX, se ha sido sustituido por una serie de razones en las que no puedo entrar, porque entonces es que ni siquiera empezaríamos a lo que quiero decir, pero ha sido sustituido por esta disciplina que se llama teoría de la literatura, que en resumen quiere decir: no contamos cuántos los amoríos de Lope de Vega, eso no es lo que tenemos que hacer con la literatura, sino que nos preguntemos cómo se fabrica la literatura. Y en España, Damaso Alonso publica en 1951 Poesía Española, que es, en un sentido estricto, el primer libro de teoría de la literatura, pero sobre todo eso está inspirado en 1949 en el manual de Belek y Warren, en que confluyen el formalismo ruso, el formalismo eslavo y las universidades americanas. En este programa de plantearse lo que hay que hacer con la literatura es esto, es preguntarse cómo se fabrica. Pero este aquí que llegamos al año 2000 y
tomamos un pequeño manual significativo de una persona, el profesor Kohler, de la universidad... ¿qué universidad estaba? Sí, en la de Ciriaco, en Cornell. En Cornell, sí. Muy cerca de Ciriaco tenía el despacho. Aunque a Ciriaco no le cae simpático Kohler. Pero el profesor Kohler, que es una persona al que le tengo, es quizá la única persona, fíjense ustedes, porque tengo otros defectos, pero no soy muy envidioso, a la única persona que le tengo envidia. Este aquí que Kohler, durante su vida y la mía, que son, vamos, paralelas en el tiempo y tal, ha tratado las mismas cosas que yo, y tengo que decir en contra de Kohler que no ha sido mejor que yo, o sea que no tampoco es de otro jueves, pero con la diferencia que mi obra se ha difundido por el mundo hispánico y la suya se ha difundido por todo el mundo y se ha traducido porque escribe en inglés. Es un hecho de sociología de la cultura contemporánea. Entonces yo, como se lo he dicho al propio Kohler en su cara, que lo puedo decir aquí y en todas partes. Pues fíjense ustedes que el profesor Kohler dice ahora, en el manual, en la breve introducción a la teoría de la literatura del año 2000, dice que ahora lo que entendemos por teoría de literatura es cualquier hipótesis no evidente, lo que incluye antropología, cinematografía, filosofía de la ciencia, estudios de género, historia del arte, historia social, historia de la idea lingüística, psicoanálisis, sociología, teoría política, historia de la sexualidad. O sea, absolutamente cualquier cosa. Pero esto que dice Kohler no es que Kohler se le haya ido la pinza, como dirían hoy en jerga juvenil, sino que es exactamente lo que se explica en nuestras cátedras de teoría de la literatura. ¿Y eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues miren ustedes, eso ha ocurrido, y es lo que mi aportación a la reflexión sobre cómo está la humanidad de hoy desde mi asignatura, eso ha ocurrido porque hacer teoría de la literatura es pensar que existe una utilización especialmente buena, excelsa del lenguaje que se llama literatura. Pero si no podemos estar seguros de nada, menos vamos a estar seguros de que existe la literatura. Es decir, si resulta que puede dar lo mismo una receta de cocina de Arguiñano que el Quijote, pues miren ustedes, si no podemos dar recetarios de cocina en vez de teoría de literatura, que son más sabrosos. Claro está que y esto te querré insistir al final de la conferencia, que todas estas cosas tienen parte de razón. Y por eso no podemos, si queremos, dialogar, o sea, tener un logos común, diálogos con los otros, expresar con rotundidad, con demasiada rotundidad, aquello que son nuestras posiciones teóricas. El año pasado en esta universidad de Prada, que es un individuo enormemente comprometido, que dice cosas muy lúcidas y que nadie se atreve a decir, que no es del pensamiento dominante, le decía a unos chicos jóvenes, no a decrépitos como yo me había colado a oírlo, a unos chicos jóvenes de un curso de aquí, jóvenes de 20 y tantos años, les decía de Prada, es que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Miren ustedes, un soneto son 14 versos y si no son 14 versos no es un soneto. No digo, mira, Juan Manuel, no le hable así a los chicos, porque pierdes toda la razón. O sea, hablándole así, dicen, ya está el carca y hemos acabado el diálogo. Entre otras cosas, porque un soneto puede tener estrambote y ser de 17 versos. Y me dijo de Prada, eso sí, Miguel Ángel, claro. Sí. Atención a los integrismos, cuidado que esa es la gran tentación del que tiene una experiencia de verdad. Atención. Pero sigamos adelante. Puede ser la teoría de la literatura o los estudios literarios, lo que sustituye a la teoría de la literatura puede ser cualquier cosa.
Vamos, cualquier cosa de esta lista. Hasta ahora, de esta lista que acabo de enunciar, leyendo literalmente a Jonathan Cole. ¿Y por qué ocurre esto? Le estaba diciendo, porque estamos en una cultura que ahora se ha denominado posmoderna y que, para ser preciso, yo prefiero llamarla nominalista. Y hay un libro, una novela precisamente, de 1981, de un colega mío que ha muerto el año pasado y le escribí la necrológica, y en fin, cuando se dio el doctorado honoris causa en la Complutense también le escribí la Laudatio, etc., Umberto Eco, que El nombre de la rosa, una novela que refleja muy exactamente qué es esto del nominalismo. Si ustedes recuerdan, esa novela plantea Guillermo de Baskerville, el fraile franciscano Guillermo de Baskerville, que es como un trasunto de Eco, y si se quiere es un contemporáneo con atuendos medievales, o si se quiere decir es el pensamiento nominalista medieval, que es el que ha dado lugar, no me voy a meter en el libro de Carlos Cardona, tampoco tendría tiempo, pero que en último término es el que ha dado lugar a ese proceso que llamamos la modernidad y al que se han referido aquí. Un proceso que se llama la modernidad, que voy a adelantar, que yo contaría como Caperucita Roja. Porque nos los han contado también antes, que ahora yo lo voy a hacer en plan chabacano. Fíjense ustedes, ¿qué pasa con esto, con esto de la modernidad? ¿Qué es esto de la modernidad? Levinas, Baudrillard, tal, que dicen, bueno, es que se ha perdido el relato. Ya no tenemos relato, estamos al servicio de lo que piensa de los demás, nos dedicamos a la tendencia. ¿Qué pasa? Pues mire, lo que ha pasado es una cosa tan simple como esta. Los seres humanos, en fin, nos lo decía la semiótica de Greimas, los seres humanos contamos las cosas, las importantes, las triviales, las verdades, las verdaderas y las fabulosas, con los mecanismos que tenemos los seres humanos para comunicar. Y en todo relato hay un sujeto que tiene un remitente al que le pone un objetivo. Ese objetivo conoce elementos ayudantes y conoce elementos opositores. Digo que Caperucita Roja tiene a su mamá que le remite. ¿A qué objetivo? A entregar la merienda. ¿A qué destinatario? A su abuelita. ¿Quién es el opositor? El lobo feroz. ¿Y quién es el ayudante? Los leñadores que la avisan. Todos de acuerdo con Caperucita Roja, no hay trampa ni cartón, no manipulo, Caperucita Roja, es así, Caperucita Roja. Pero bien, a Umberto Eco, a toda esta civilización, aunque Ockham no se daba cuenta cuando decía que solo tenemos nombres, no se daba cuenta de a dónde se iba a llegar y se podía llevar con ese mal camino no realista, este relato, digo, en nuestra civilización occidental es el sujeto ser humano, tiene un remitente que es Dios, tiene un objetivo que es la salvación, tiene unos elementos ayudantes que es la gracia y tiene un elemento opositores que es el mundo, el demonio y la carne en el catecismo tradicional, o la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, dicho más teológicamente, en la tríada joánica. Cuando en un momento dado se plantea la filosofía de la duda, que en nuestra tradición occidental se plantea en Ockham en primer lugar, y uno dice, y bueno, ¿y por qué? ¿Y esto? No me puedo plantear si esto tiene algún fundamento. Y entonces ponen al remitente entre paréntesis. A Dios lo ponen entre paréntesis.
Pero si ponen a Dios entre paréntesis, si a la madre de Caperucita la ponen entre paréntesis, el objetivo queda entre interrogaciones, porque ya no sé si tengo que entregar la merienda o tomar un chupachus. En este tipo de mentalidad posmoderna es natural que se caiga en la tendencia, porque la tendencia no es que sepa lo que tengo que hacer, tenga una indicación sobre lo que debo hacer, lo que me es bueno hacer. No, como no la tengo que responder a las incitaciones inmediatas. Me ape o no me ape, que dicen los niños, me apetece o no me apetece, porque no tengo otra razón para hacer una cosa distinta. Este nominalismo de Ockham está descrito de una manera formidable en la novela El nombre de la rosa, de forma que mejor, muchas veces, no solo hoy, sino esto lo voy contando por ahí, y escribiendo. No solo he preferido, no hacer una exposición sistemática, filosófica, sino seguirlo en la novela. Porque la novela se llama El nombre de la rosa, porque al final de la novela termina con un dístico de Bernardo Morliacense que dice: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Eso, en el Morliacense, siglo XIV, lo que quería decir es el tópico de la fugacidad de la vida. Stat rosa pristina nomine, la rosa originaria se mantiene como nombre y se marchita inmediatamente, nómina nuda tenemos. Nos quedamos con el nombre porque se nos ha marchitado la rosa. Pero en la clave que le da Umberto Eco, nominalista, y que es clave de toda la novela, lo que quiere decir, y se puede traducir perfectamente así, es: Stat rosa pristina nomine, la rosa originaria consiste en un nombre. Nómina nuda tenemos. Lo único que tenemos son meros nombres. Con lo que nos movemos son con meros nombres. No hay nada que sustente una seguridad. Nómina nuda tenemos. Ese planteamiento de la novela se va expresando de la manera más variada, como fórmulas que son fórmulas, lo he dicho antes, rigurosamente contemporáneas. Por ejemplo, llega Guillermo, por empezar por el principio, como diría Aristóteles, llega Guillermo de Baskerville con Azzo de Melk y se encuentra porque iban a una reunión en una abadía del norte de Italia en que se iban a ver los franciscanos. No sé si usted perpetrará una fotografía, pero es que me he dado con una mesa y no, aunque soy monster, no soy tan monster. Pero bueno. Al otro lado. Sí, aunque este es mi lado malo. Es broma. Hágala. No. Haga absolutamente lo que quiera, pero que este morado y esta boca no la llevo siempre, señoras y señores. No la llevo siempre. Y haga lo que quiera. Pero llegan a esta abadía y se encuentran a una serie de monjes que están buscando el perdido caballo del abad Abone. Ven a Azzo, el maestro, a Guillermo de Baskerville, el maestro. Azzo es un novicio que lo habían puesto para que fuera aprendiendo, lo habían puesto los padres con Guillermo para que fuera aprendiendo. Y le dicen: Guillermo, ¿has visto el caballo del abad? Y dice: ¿qué caballo? El que tiene unas patas rotundas, una cola caudalosa, una esbeltura de... Dice: sí, ese. Dice: no lo he visto. Entonces le dice, le dice Azzo: pero maestro, si no lo has visto, ¿cómo sabes tú eso? Y le dice:
Guillermo de Baskerville. Es que en las etimologías de Isidoro se exige que un buen caballo sea exigum caput, exicum prope pelle ossibus aderente, aures breve argutae, oculi magni, nares patulae, erecta servi, coma densa e cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas. Y nadie, ningún benedictino de la abadía va a creer que no tiene estas características el caballo de su abad. ¿Saben ustedes esto que ahora le llaman posverdad y que pasará a la palabra, es una tontería como otra cualquiera, pero que ahora le llaman posverdad es exactamente, al decir exactamente digo en el perfil semántico de posverdad es exactamente esto que acabo de leer. Se hace un cliché que puede estar al margen absolutamente de la realidad. Es algo muy fundamental en finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Más es tan sumamente fundamental como es, en la opinión de Joseph Ratzinger, que me lo dijo de boca, ¿no? El mayor problema moral de nuestro tiempo. Claro, si esto así se planteaban antes, mi ilustre colega que me ha precedido y que no me dejará mentir, se planteaba antes que dice, no es que no crean en nada. Y claro, Eco se da cuenta del problema, de todo relativismo. Todo es relativo. Dice, sí, todo. Pero entonces menos que todo es relativo. Claro, ese problema se da cuenta astutamente. Para lo cual, lo que hace Umberto Eco y lo que hacen todos estos no es afirmar o negar, porque entonces caen en esta contradicción in terminis. Lo que hacen es narrar. Y narrar, al narrar, lo que ocurre es que no dicen una cosa ni la contraria, porque no sabrían ni tendrían por qué decirla. Pero desde luego no se meten, al menos explícitamente, al menos como un discurso proferido, en ninguna contradicción. Y claro, y aquí tiene un campo fantástico, la ironía. Porque no se mete en la no existencia de Dios nunca Umberto Eco. Pero la causalidad, el principio de causalidad, la vía de la causalidad de Tomás de Aquino, ¿cómo está presente en la novela? De la siguiente manera. Recordarán ustedes que el abad Abón era un pobre hombre más tonto que Picio, que como había ese problema entre Jorge de Burgos, que es el criminal. Por cierto, Jorge de Burgos, que es de Silos, cuando se celebró el milenario de Silos, me llamó el abad para que diera una conferencia sobre el nombre de la rosa. Y digo, usted, padre abad, era Clemente todavía, padre abad, ¿usted se da cuenta de que, en fin, modestamente, el criminal del nombre de la rosa es Jorge de Burgos? Dice, sí, hijo mío, sí, pero se ha leído tanto el nombre de la rosa que va a venir medio mundo al monasterio de Silos cuando se dé cuenta que es de aquí. Y yo ya le diré lo que le tenga que decir. Bueno, otra manera de ver las cosas. Pero el caso es que el abad Abone está amasando, porque era el hombre lujurioso en el sentido etimológico del afán de lujo y tal. Entonces, en los tesoros del monasterio, está amasando allí las joyas que tenían de la donación de tesoros del monasterio y tal. Y baja Guillermo de Baskerville con Afso de Mel y lo ve en esa faena. Entonces Abone, aunque era tonto, se da cuenta y dice, que quedo aquí como la chata y tal. Y le dice, maestro, no crea que yo estoy aquí admirando estas joyas por vanidad del mundo. No, es que viendo esta belleza, eso me lleva a la belleza de la primera causa no causada. Y dice Guillermo de Baskerville, esa sí que es una dulce teología. Y apostilla Afso. Y me di cuenta que a veces mi maestro empleaba esa insidiosa figura retórica que se llama ironía, pero de mala forma, porque la empleaba sin la pronunciatio, que es su señal y justificación. Cuando tú dices,
vaya, vaya dulce teología, entonces no estás engañando. Pero si la pronuncias así, el otro sigue tan contento y este no se mete en nada y se lava las manos. Sin la pronunciatio, que es su señal y justificación. Hay de todo, la modernidad está en el nombre de la rosa en cosas que tienen menos que ver con esto del nominalismo, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la ciencia, cuando de pronto resulta que Nicola da Marimondo se da cuenta que lleva unas gafas. Y entonces Nicola de Marimondo dice que lleva una gafa a Guillermo y dice «Oculi de vitro cum cápsula». Oculi de vitro cum cápsula. Y dice, bueno, es que hacía 20 años se habían descubierto los cristales para la vista cansada. En definitiva, todo se reduce a nombres. Todo se reduce a nombre en una también adaptación de posible traducción latina de un texto es omnis mundi creatura, dice Guillermo, quasi liber et scriptura, murmuré. Toda criatura del mundo es como un libro y como una escritura. Y dice, pero ¿qué tipo de signo sería? Eso es lo que no sé. Pero también no olvidemos que existen signos que parecen tales y no lo son, no tienen sentido, como blitidí tarará. Y le dice, maestro, ¿sería atroz matar a un hombre para decir blitidí tarará? Y contesta Eco, más atroz sería matarlo para decir credo in unum Deum. Fíjense que es un momento absolutamente crucial de esta mentalidad nominalista, y por la cual doña Irene Montero puede ser enemiga de las manifestaciones religiosas. No, porque es que no son neutras, sino es que son negativas. Es que dice, todo aquel que tiene un remitente y un objetivo es potencialmente violento. Como además, por ejemplo, sin ir más lejos, las Torres Gemelas, de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York le dan la razón, pues miel sobre hojuelas. No, las cosas no son tan sencillas y no son tan sencillas de rebatir. Esta situación lleva, claro está, a un natural desinterés por la verdad. No tenemos ningún fundamento para interesarnos por la verdad. Y de nuevo, eso no se manifiesta como no tienes que interesarte por la verdad, sino se narra irónicamente. Dice la novela, la sucesión de crímenes, sigue un sistema a lo Agatha Christie, ¿no? Entonces va ocurriendo lo que al final se ve que no es lo que nos parecía al lector, bueno, lo típico de esta novela policíaca. Dice, pero entonces, maestro, me atreví a comentar, aún estás lejos de la solución. Dice, no, estoy muy cerca, pero no sé de cuál. O sea, que no tenéis una única respuesta para nuestras preguntas. Y le contesta, si la tuviera Abso, enseñaría en la Universidad de París. ¿En París tienen siempre la respuesta verdadera? Nunca, pero están muy seguros de sus errores. ¿Y vos? Dije con infantil impertinencia, ¿nunca cometíais errores? A menudo respondió. Pero en lugar de concebir uno solo, imagino mucho para no convertirme en esclavo de ninguno. Me parece que se puede ir entendiendo cuál es la mentalidad nominalista que se ha denominado a final del siglo XX, principio del siglo XXI, posmoderna, y que corroe el principio de la búsqueda de la verdad, volviendo al esquema de Caperucita Roja que antes les exponía. Por consiguiente,
todo es arbitrario. Lo mismo que en las novelas de Agatha Christie, de pronto hay una serie de casualidades que hacen en verdad lo que no tenía ningún fundamento. El viejo demente Alinardo de Gotraferrata, como ve los crímenes que se van cometiendo, los vincula que uno era en una tinaja, el cadáver estaba en una tinaja de la sangre de los cerdos que se batía en las grandes cocinas de la abadía, ¿no? El otro con que le da con una esfera armilar y le parte el cráneo con la caída de un tercio de las estrellas. Y entonces Alinardo de Gotraferrata dice: esto es que está ocurriendo en esta abadía, las trompetas, la secuencia de trompetas del Apocalipsis. Y entonces dice Guillermo, claro, lo que ocurre es que esto que no tenía ningún fundamento termina en la mente del criminal para ser un fundamento y se produce lo que no se hubiera producido. Por decir así, el reino de la casualidad, el reino de la arbitrariedad es lo que domina. E insisto, el nominalismo es agnóstico y es relativista. Pero es agnóstico lo mismo hasta un extremo que ni siquiera puede decir la afirmación de que soy agnóstico. Dice: pero maestro, esto que dices no es como negar la existencia de Dios, una reflexión que viene haciendo. Dice él: ¿cómo podría un sabio seguir comunicando su saber si respondiese afirmativamente a tu pregunta? No entendí el sentido de sus palabras. ¿Queréis decir, pregunté, que ya no habría saber posible y comunicable si faltase el criterio mismo de la verdad? ¿O bien, que no podréis comunicar lo que sabéis porque los otros no os lo permitirían? En aquel momento, un sector de techo de los dormitorios se desplomó, era un incendio final, produciendo un estruendo enorme. Y dice, citando al libro de los Reyes, dice Guillermo: non in commozione dominus. Y se sale por la tangente. No está el Señor en la conmoción, se sale por la tangente, no contesta. Se narran las cosas, se ironiza sobre las realidades y no se plantea, no se entra en el planteamiento de la verdad y la mentira, que es un planteamiento contradictorio con el propio suelo del que se ha partido, que si se quiere, un suelo que es una falta de suelo. Es un relato sin remitente, que ha perdido el remitente. Umberto Eco, que es como el emblema del intelectual europeo del siglo XX, católico progresista a los 20 años, marxista a los 40, posmoderno a los 50 y tantos, de una manera magistral en cuanto, no digo como novelística, ahí hay más debate, como negocio magistral absolutamente, porque ha vendido algo así como 2 millones de ejemplares. Pero, y se hizo tan rico que un enorme convento deshabitado de la Umbria se lo compró y se iba a tocar la flauta ahí el fin de semana, porque es un hombre pintoresco y simpático por demás, ¿no? El tal Umberto Eco, que en paz descanse. Bueno, enlazando, yo soy catedrático de teoría de literatura, en fin, ahora me llamo catedrático de análisis del discurso y por medio me he llamado catedrático de lingüística general y crítica literaria, pero eso es la vida. Pero que Freud era aquellos primeros de la teoría de literatura y, en fin, y de los que promovió en el mundo hispánico la semiótica, que son, si ven en mi biografía, siempre es lo primero que dicen, que soy el individuo que ha hecho la gran aportación de la semiótica, no sé qué, fue pura casualidad, pero no se lo voy a contar ahora. El caso es que los de teoría de literatura nos encontramos que ahora ya se puede comprender por qué
ahora resulta que podemos explicar textos, o debemos explicar textos de nuestra materia en un continuum que va, decía yo antes, de la receta de Arguiñano al Quijote. ¿Por qué? Porque si no hay fundamento para nada, lógicamente no hay fundamento para distinguir en lo que es un uso adecuado o más adecuado del lenguaje. No hablo en sentido normativo, que ahí tienen al de la R, al de Iros, está ahí, Salvador Fernández Ordóñez esta mañana acudió a saludarme al desayuno. Está ahí si quieren ustedes pegarle. Pero bueno, el caso es que llegamos a esta situación en teoría de literatura. Y uno podría pensar que todas aquellas disciplinas, todos aquellos estudios que han sustituido a la teoría de la literatura a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, no tienen más fundamento que el fundamento neonominalista que yo he dicho, y por consiguiente, según su posición, podrán decir, esto es una burrada, qué cosa más importante que entrenar a los seres humanos en el lenguaje y la literatura es una de las fórmulas en que el lenguaje se elabora más y por consiguiente más adecuada para ese entrenamiento que tira hacia arriba de los seres humanos, que efectivamente somos, decían antes, Jean Logicon también y principalmente, casi desde el punto de vista descriptivo externo, lo principal que somos. Un ser que tiene capacidad de comunicar y comunicarse, lo que no tienen los demás. Pues tampoco es tan sencillo eso, que no es tan sencillo. Porque entonces sí, tendré que pasarme todo este asunto. Aquí en el intermedio, le explico a ustedes que, primero, que posmoderno significa después de lo moderno. Es un gran descubrimiento que he hecho. Posmoderno significa después de lo moderno y por consiguiente hay en arquitectura, en urbanismo, en pintura, incluso en poesía, también posmoderno puede estar utilizada en otra acepción. Ya saben ustedes que no hay en la lengua natural o idioma, no hay significados que no sean significados de uso, que quiere decir que todo significa en su contexto y situación. Que si yo digo, ¿qué significa solo? Y voy al diccionario, dice sin compañía. Si yo en España, en la España peninsular, digo solo en la barra de un bar, estoy diciendo café. Esto es así y hay que también tenerlo en cuenta. Ojo con los integristas, con los integrismos que no se dan cuenta que para decir lo mismo hay que decir otras cosas. Decir lo mismo es sencillamente equivocar al interlocutor cuando el tiempo ha pasado y se ha producido el cambio semántico, que es una ley fundamental de las lenguas naturales o idiomas. Cierro paréntesis. Yo aquí lo que le decía a ustedes que posmoderno significa otras cosas, pero el nervio de posmoderno es el nominalismo. Y entonces, lo último que yo digo, que yo quería decirles aquí, y entonces ahora, ¿qué pasa con lo que ustedes hacen, los de teoría de literatura, con los estudios, se llaman en general estudios culturales? Los estudios culturales, según en qué parte de la profesión, tienen muy mala prensa. Porque claro, los estudios culturales, como da lo mismo a Arguiñano que el Quijote, ha valido para que todo ignorante, que se precie, sobre todo en el hispanismo norteamericano, donde tienes 4 alumnos, porque sí tienes alumnos aprendiendo español para trabajar en la oficina, pero alumnos en filología hispánica, 4. Yo tenía el doctorado, en la New York City, tenía entre 4 y 6 alumnos. Ciriaco
en Morón, en Cornell, tenía, yo creo, cuanto más 6 alumnos. En fin, y hablo de una cátedra como la de Ciriaco, importantísima. Digo, hablo mucho de Ciriaco, que algunos no lo conocerán ustedes, es uno de los más importantes intelectuales. En fin, él se moriría de vergüenza si me moría, porque es la persona más modesta del mundo. Intelectuales españoles, ¿no? Y ha estado de catedrático en Cornell. Y tiene mucha relación con esta fundación que hoy nos acoge aquí. Por eso cito tanto, me sale espontáneo citar a Ciriaco. Pero digo que en los estudios culturales tienen mala prensa porque estudian la subliteratura. Y de nuevo sí, pero no. Soneto 14 versos, pero de 17. No, los estudios culturales de la línea del centro de Birmingham, de Raymond Williams, quería decir, y por otro lado de Barthes, quieren decir otra cosa distinta. Es, por un lado, los que están todavía en un postmarxismo como Williams, como lo importante es averiguar la infraestructura social de este fenómeno cultural, lo mismo da Arguiñano que el Quijote. Nadie dice esta tontería que yo digo aquí, es una caricatura para que nos entendamos. En el caso de Roland Barthes, si nosotros nos proponemos, en vez de la teoría de la literatura, la semiótica cultural, en fin, a lo que yo me he dedicado, efectivamente, tú estudias la producción de sentido, y es muy pertinente estudiar la producción de sentido, especialmente elaborada en los textos que llamamos literarios. Ya llamarlo literario es un tipo de producción de sentido, por se leen de una manera distinta que si no nos diéramos cuenta que son literarios, pero la producción de sentido sirve para otros textos, y en estos términos no habría ninguna objeción. No necesariamente se abre los estudios literarios a los estudios culturales por un prejuicio nominalista. Esto es así. Y lo mismo, los estudios postcoloniales. ¿Por qué los estudios postcoloniales? Recuerden ustedes que dicen, no, tenemos que fijarnos en la literatura, por ejemplo, de los indios navajos. Oiga, pero si nunca escribió un indio navajo, algo habrá escrito. Bueno, dos razones. Una, estas cosas tienen un clima muy especial y muy a favor por el prejuicio nominalista. Dos, aparte también hay una razón histórica que pudiera ser que hubiera una cosa interesante y por consiguiente no se puede decir que no haya que recuperar. Pasa sobre todo con el feminismo, escritos anteriores que no se han tenido en cuenta. Es decir, ¿por qué eran tan pocos los que he escrito de mujeres que se han conservado? Oiga usted, porque las mujeres normalmente no escribían. Ahora tenemos más novelistas mujeres que novelistas hombres actualmente en España. No, pero aquí hay esta novelista que, mire, que nadie la conoce, me llegan los alumnos, que nadie la conoce, y no, está muy bien que no la conozcan, a ver si no la llegan a conocer nunca, claro. Pero no se puede dar una respuesta unívoca, habrá que ver. El final, desde el punto de vista del nominalismo, el final es la revolución homosexual. No puedo dedicar a este apartado porque requeriría mucho, no puedo dedicarle tiempo, pero en último término, la ideología de género es exactamente decir todo se trata de nombres, solo nos quedan meros nombres. Mire, y tengo que decirle que tampoco se puede uno guiar por prejuicios con los interlocutores. El otro día estuve en un almuerzo de debate en el que estaba Alegre, profesor titular de la Universidad Complutense, y el responsable de Cultura de Podemos y muy famoso últimamente por el elogio de la homosexualidad que ha publicado hace un mes. Él es como el banderín gay de Podemos. Estábamos en el debate
Y en ese debate, no voy a decir los demás que estaban, la mayoría eran semianalfabetos que salen en las, por eso no voy a decir los nombres, que salen en las tertulias. Nombres que a todos ustedes sonarían. Yo pensaba, esto pues, a lo mejor son semianalfabetos, y me decía yo, Miguel Ángel, ¿cómo va a ser semianalfabeto? Cuando lo veía en las tertulias, ahora he dirigido un seminario sobre esto y son. Pero este es otro problema. El caso es que, no voy a citar a nadie, sí a Luis Alegre. Y, oh sorpresa, Luis Alegre era el único que decía, mira, yo tengo la experiencia, eran todos relativistas, todos, menos Luis Alegre y yo. Y Luis Alegre dijo, mira, yo tengo la experiencia que el ser humano está hecho para buscar la verdad. Piensa que tiene que responder a una verdad. Y le dice uno de los le dice, pero hombre, pero mira, eso es evidente que no. Mire, cuando hay un penalti, uno dice que es penalti, según de qué equipo sea, y el otro dice que no. Y me dice, mira, si los dos pensaran que puede ser penalti y no penalti simultáneamente, no discutirían. Discuten porque piensan que ha sido o no ha sido y cada uno quiere que se llegue a la verdad. Es como actitud humana, es que estamos fabricados para esto. Luego al final he quedado para hablar con él después de vacaciones, le dije, nunca pensé que la verdad, por presuposición, no son prejuicios, por presuposiciones de dónde estamos cada uno, que pudiera ser contigo con quien coincido, con el único que coincido, lo dije allí públicamente. Y me dijo él, pues Miguel Ángel, a lo mejor estamos conformes en muchas más cosas de las que tú te pudieras imaginar. Vamos a quedar después, hemos quedado y ya, en fin. La cuestión, las cuestiones de la comprensión del otro siempre entrañan su complejidad. En definitiva, nuestra asignatura, ahora yo propongo llamarle a los colegas en el Congreso Internacional, les propuse llamarla Análisis del Discurso. Y análisis del discurso es aceptar esta ampliación, pero aceptar esta ampliación no quiere decir aceptarla necesariamente, yo no la acepto en el sentido neonominalista. Lo de menos es como se llame. Muchos de ellos, como procedemos de la semiótica, les da mucha pena que se pierda la palabra semiótica. Lo que ocurre es que semiótica es una palabra, primero, que en cuanto sale de un público culto como ustedes, no se sabe qué es. Yo recuerdo la primera vez que hablé de semiótica en el Club Zaya de Señoras Elegantes, donde estaba pues, la mujer del presidente Suárez, la tenía allí en primera fila, la mujer de Garrigue, que como eran aquellos tiempos, sacaba su bolso de Loewe y se le veía el carnet del PSOE para que viéramos lo roja que eras. Era yo un profesor joven, entonces, en fin, que empezaba a hacer mis bolos y a tener un cierto público. Pues en aquel me dijo, oiga, porque hemos leído en El País que usted es el presidente de lo de la semiótica. Digo, sí. ¿Y qué es la semiótica? Digo, pues está muy claro. Semiotis, medio oído, ciencia de los sordos. Se quedaron tan tranquilos. No, yo he escrito en mi tratado de semiótica que la semiótica, o sea, esto que citaba yo antes a uno de ellos, a Barthes, yo en el 95, 85 creo que murió Roland Barthes. La semiótica, es decir, plantearse la producción de sentido, no solo en la lengua natural e idioma, es algo muy conveniente. Lo que ocurre es que yo decía, la semiótica triunfará cuando desaparezca como nombre para reaparecer en todas partes como sensibilidad. Es decir, hoy no se puede hacer un urbanismo que no tenga en cuenta la repercusión de significados, de que pongas una terraza o no una terraza según en qué barrio. No se puede diseñar moda sin tener en cuenta la repercusión significativa. No
se puede estudiar liturgias y darse cuenta que es una disciplina exclusivamente semiológica. Puede desaparecer la semiótica como nombre y su triunfo está en que ha aparecido ya definitivamente, porque era una verdad, es algo subrayado, nunca se descubre nada, pero sí está oculto y se subraya o se saca a la luz, porque es un descubrimiento fundamentalmente a partir del siglo XX. Antes, semiología lo que significaba era la ciencia de los signos médicos, entonces el síndrome o conjunto de síntomas lo estudiaba una disciplina de la patología general que se llamaba semiología. Pero en fin, esto es también por eso de la polisemia de la que le vengo hablando. Pues semiótica ha reaparecido en todas partes como sensibilidad, y me da igual que desaparezca como nombre. Podemos y debemos hacer en esta civilización contemporánea análisis del discurso, teniendo en cuenta ese continuum que va de las recetas de Arguiñano al Quijote, pero tenemos que darnos cuenta que en la producción, en la mayoría de la producción, lo que hay detrás no son estas razones históricas que estoy dando, sino una razón histórico-filosófica más profunda. Esa eclosión del final del camino de la modernidad que empieza en el nominalismo y que hoy se ha convertido con el nombre de posmodernidad en un nominalismo como nunca lo hubiera imaginado, desde luego, el propio Ockham. Muchas gracias. Bien. Hay color, sí, por mí. Sí, sí. Una pregunta muy pragmática. A veces en tribunales de tesis de filosofía, sí, por aquello de que somos ciencias afines, hablo de filosofía pura, efectivamente he tenido compañeros de teoría literaria, sí, algunos muy famosos. Pero mi pregunta es, ¿qué formación tienen? Porque nunca lo he visto tan claro, sino hoy a través de sus palabras, porque efectivamente hablan de todo. Hablan de filosofía, hablan de mitología. Le digo, ¿en dónde empieza su formación y en dónde acaba? Obviamente es todo lo que usted nos ha dicho, pero me gustaría... Bueno, en el péndulo de Foucault, el propio Eco dice, recoge una expresión de Chesterton, que a propósito de esto mismo que estamos hablando, y es que Chesterton decía, no, es que cuando se pierde la fe, no es que no se crea en nada, se cree en todo. Eso es lo que explica, esto que van por ahí diciendo, algunos tienen formación y otros no saben nada. Es que fíjense que tenemos toda la experiencia universitaria, que ser profesor universitario, ser catedrático de universidad, no quiere decir que sepas mucho o que seas inteligente. Normalmente, si uno está allí haciendo mérito y está en el lugar adecuado, va subiendo según los años. Primero los alumnos se dan cuenta de que, en fin, la persona no va para nada. Pero cuando pasa el tiempo, como no se le entiende nada, dice, qué listo es. Lo que pasa es que dice cosas muy difíciles que no se entienden. Pero normalmente, cuando no se entiende lo que uno dice, es que uno es tonto. Pero bueno, es un prejuicio. Sí. Pero sí, estamos, no. Es que además filología y filosofía, aparte de por el giro, no voy a hablar de eso, importantísimo, el giro lingüístico en filosofía, ¿no? Y Wittgenstein para acá. Pero aparte de eso, es que Muguerza consiguió que... Está muy mal el pobre Muguerza ahora, de salud está muriéndose, está con Alzheimer. Pero Muguerza consiguió que se pusieran juntos en los tribunales y aquí en el sistema universitario español una reacción práctica, porque sumando la gente que tenía podía meter a más gente de lo suyo donde le diera la gana. Entonces, bueno, muchas veces, como muy bien dice Humberto Eco, si uno busca, no son casualidades, lo que le parece que son cosas, ¿qué diría yo?, cósmicas y fundamentadas, son casualidades estratégicas.
En este caso, en España ha pasado así, y su testigo estaba en un tribunal con él. Bueno, voy a contar una tontada, pero en un tribunal con Muguerza, que es el tipo más hábil del mundo, y es un tribunal divertidísimo, porque bueno, yo tengo el vicio de votar al que creo que es mejor. Pero eso es un error terrible, porque claro, hay que votar al que consigue los 3 votos contra 5, ¿no? Consigue esos 3 votos de los 5 y ya está. Y entonces tú te hablas con el colega, el otro se pone de acuerdo y te da igual lo que diga. Mi carro me lo robaron. Qué interesante lo del carro que ha dicho el opositor. Entonces, pues en una, con Muguerza, se dio cuenta que yo no iba a ceder. Y entonces no dijo nada, toda amabilidad. Miguel Ángel, con la Coca-Cola, porque para el riñón no le gusta tanta agua que tiene que tomar Coca-Cola, con su Coca-Cola. Hombre, Javier, te voy por la Coca-Cola. No, ya voy yo, no, que tú estás malo del riñón. Bueno, todos. Y llega el momento final y la votación había que poner de 0 a 10 a los opositores. Entonces, bueno, yo mismo leo, lee tú mismo. Entonces yo leo, ¿no? Pues fulano, 7, tal, que más 9, pero 7, muchos que podían pasar, ¿verdad? Luego había que sacar la media y dar la plaza al que tuviera más. Y van leyendo los otros y dice, nota, 9,1, 9,5, 9,3, es decir, habían dado el 9 como mínimo a todos, y las décimas eran el número para clasificarlo, con lo cual, al que yo le había dado más, que era un 9, era menos que el que le había dado menos los otros. Sacaron a quien quisieron y están contentos. Y además, con la gran facilidad de luego, si dicen, ¿cómo no me han sacado a mí? Dice, pues mira, a mí no me lo digas porque yo te he puesto mejor nota que Garrido. Es un genio, pero ustedes no lo imiten. Bueno, todos nos vamos a acabar, benditos a Dios. Tiene también otras muchas virtudes, aparte de ser estratega, y es muy simpático, normalmente simpático. ¿Alguna cosa que no sea mi tontería? Venga. Yo me atrevo a preguntar, pero tú sabes mucho, pero yo no sé tanto. Usted sabe... Tenemos algo en común, que es Kiriaco, que es amigo. Pero que no ha de saber nada, hombre, no. Si le he dado esa impresión, se ha engañado. Siga. Sin embargo, si hago lo que he dicho a esta colega, que es que hablo de todo, porque los de teoría hablamos de todo. Pues, hay una cosa que me gusta de usted, no, he empezado con esa palabra de diálogo, sí. Porque yo supongo que la filosofía primigeniamente fue oralidad, fue comunicación entre personas y diálogo. Entonces, ¿cómo podemos volver a esta oralidad de la filosofía, a este paso, digamos que creo que se está perdiendo, que tenemos ese discurso dominante y tal, y estamos perdiendo el diálogo, la conversación, la comunicación, Sí, de alguna forma, no sé si en la universidad o... Plantea un problema son así, social, plantea usted un problema muy grave que yo he dicho, decía, bueno, pero me lo han citado muchas veces, fue una entrevista larga que me hizo Grau una vez, y yo decía que a mi juicio el problema mayor de nuestra civilización es la superficialidad. ¿Sabe usted qué ocurre? ¿Qué diálogo va a establecer? El otro día iba yo en un taxi y me dice el taxista, ¿sabe usted quién ha ido sentado donde usted? No. Pues Belén Esteban. No, hombre, pero por Dios. Dice, fíjese, qué maja que... Digo, no tengo el gusto de conocerla, pero sí, muy maja debe ser. Pues fíjese usted que le dije a Belén Esteban, ¿le importa que llame a mi mujer por teléfono? Y me dijo, no. Y entonces llamé, mira, ¿a qué no sabe quién me habla? A Belén Esteban. Y te va a hablar. Señora, mucho gusto en hablarle. Entonces, claro, por ahí es muy difícil el diálogo, sobre todo yo tengo mi prejuicio de que en Belén y yo no podríamos dialogar mucho por una cuestión que se llama de códigos. Entonces, si no tienes eso del diálogos que me ha dicho usted, como no hay un logos común, tendríamos que invertir, que yo estoy dispuesto, mucho tiempo en llegar a un logos común, y para poder, si no, pues, podríamos decir hamburguesa, Coca-Cola, pero poco más. El problema de nuestra sociedad es la superficialidad. El gran problema del principio del siglo XXI es la superficialidad. Yo estoy convencido. Se ha perdido la vida misma, que es donde está... Sí.
Sí, pero para recuperarlo se necesita interlocutores que no digo con una gran ciencia, pero con sabiduría, lo que se llamaba sabiduría, ¿no? Ahí. Sí. Sí. Agradezco la conferencia y me ha gustado mucho. He visto muchas similitudes entre la filosofía y la semiótica. Cuando usted dice que la semiótica, el término semiótico, es un poco pues, con el chiste de Botis, medio oído, se podría traducir por sensibilidad. Sensibilidad semiótica por sensibilidad, ¿no? Me parece que he entendido eso. Bueno, pero por sensibilidad no, digo que al decir que se convierta en sensibilidad, quiero decir que todo el mundo tenga el instinto de que la dimensión comunicativa hay que tenerla en cuenta en todo lo que es relaciones sociales, relación del ser humano. Sí, pero yo quería llegar a que sensibilidad es porque el hombre es el único ser que tiene capacidad no de comunicar, sino de decir algo nuevo, algo porque y ponerse en ese logos que sea enriquecedor, porque para decir lo dicho, pues no, claro, se ahorra mucha literatura, ¿no? Sí. Es decir, algo nuevo, aportar. La filosofía busca también claridad, del oscuro a la claridad. Por eso digo, me alegro que la semiótica pues recobre esa fuerza de... Piense usted que la semiótica, según lo mire, es una parte de la filosofía. Es decir, en las dos fuentes de la semiótica en el siglo XX, una es Peirce, el filósofo norteamericano, y su filosofía su semiótica es filosofía. Y luego hay otra más estrictamente filológica, por decirlo así, es decir, filológica, que es la Escuela de París, en Greimas y esto, pero claro, lenguaje, logos y palabra, pues están muy unidos, ¿no? ¿Eh? ¿Eros o logos? Logos y lenguaje. No, pero ha dicho eros, ¿no? No, yo no. ¿Eros o logos? ¿Qué es más importante? Bueno, vamos a ver, es que eros, es que según lo que le llame eros, si le llama eros a la telebasura, pues no tengo nada que decir. Pero es que eros de las tres formas del amor son, lingüísticamente hablando, agape, que es el amor, amor porque sí, que es entonces el amor es el amor de Dios, es filía, agape es qué bueno es que existas, filía es qué bueno es que existas conmigo, la amistad. Agape es, eros es qué bueno es que existas para mí. Son tres formulaciones lingüísticas que delimitan semánticamente esa percepción básica de qué bueno es que existas. Sí, por favor. Un horizonte muy amplio. Y en segundo lugar, ¿qué consejos prácticos nos podría dar a todos los que estamos aquí para que en el día a día las palabras, los signos reflejaran la realidad, la metafísica? Yo creo es que no soy nada de pedagogía y tal, pero yo creo que hay que dejarse llevar. ¿Sabe lo que ocurre? Que fundamental es el testimonio, y el testimonio no hay que formalizarlo. Recuerdo en una universidad, no la voy a citar tampoco porque no se vaya a descubrir el colega, en una universidad famosa en que hablábamos dos personas, uno muy amigo mío, de filosofía, catedrático de filosofía, y yo,
Y esta persona que es muy rígida y hablaba de la tolerancia, de no sé qué, tal. Entonces, a continuación hablaba yo y dije, bueno, todos ustedes han entendido que cuando está hablando de la tolerancia, está hablando de su tolerancia, y yo no voy a hablar de la tolerancia, pero me da todo igual. Bien, pues, y según una carcajada, sí, no me da todo igual, entiéndanlo, pero es así, yo recomendaría una cosa que es mucho más, muy elemental, que lo podría hablar con Belén Esteban, que es ¿qué respuesta tengo? Fíjese que si no, lo que estamos, ¿qué respuesta tengo? Tengo en el aula, tengo en los compañeros, tengo en los vecinos, ¿qué respuesta tengo? Porque si no, lo que ocurre es que nos creemos el discurso. Eso es lo que Marx llamaba alienación, y eso está muy bien visto. Dicen, no, es que lo que hay que hacer no se puede tal. Oiga, ¿a usted le hace caso a algún niño en el aula? Nada. Puede usted tener la culpa, puede no tenerla tal como están las cosas, pero oiga usted, a ver si algún niño, alguna niña le hace un poquito de caso, porque si no, estamos perdidos. No. El testimonio, antes hablaban del entusiasmo, estoy de acuerdo. Uno transmite la convicción, y si es posible, la convicción la plantea como humilde servicio de la verdad. Yo tengo esta experiencia y la planteo. Ir dando verdadazos es un camino funesto. Con la verdad, dar verdadazos es un camino funesto. Nada, a usted. ¿Tenemos alguna cosita más que se nos ocurra? No. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a las 3:30. Esta tarde seguiremos desde la filología al arte. Muchas gracias.